Vamos a hablar sobre la biomecánica de la columna vertebral. La columna vertebral es muy original y básicamente la originalidad de la columna vertebral radica en conseguir en un conjunto reunir y conjugar tres exigencias que a primera vista son contradictorias: ser un soporte sólido para el organismo humano, conservar al mismo tiempo una apreciable movilidad sin que esto se contraponga con el papel protector de los elementos nerviosos que en ella están contenidas, como es la médula y las raíces y los paquetes vasculonerviosos que la conforman. La columna concilia dos imperativos: ser rígida mientras mantiene su flexibilidad. Y eso lo consigue gracias a su estructura mantenida de un mástil apoyado en una pelvis. Básicamente, nuestra columna es similar a un barco de velas, en donde lo que es la configuración del sacro va a ser básicamente la quilla y la columna se va a constituir en el mástil. Las costillas serían las velas. Existen en cada nivel tensores ligamentarios y musculares uniendo el mástil con la pelvis y la cintura escapular con el mástil. En la posición simétrica, las tensiones están equilibradas en ambos lados y el mástil es vertical y rectilíneo. Cuando el peso del cuerpo recae sobre un solo miembro inferior, la pelvis bascula hacia el lado opuesto y el raquis sigue un trayecto sinuoso, convexo en la zona lumbar hacia el lado del miembro de descarga, cóncavo en la zona dorsal y convexo de nuevo en la zona vertical. La flexibilidad de la columna se debe a su configuración por múltiples piezas superpuestas unidas entre sí mediante elementos ligamentosos y musculares. De esa manera, este tipo de estructura puede deformarse aún permaneciendo rígida bajo la influencia de los tensores musculares. En cuanto a la protección del eje raquídeo, el canal raquídeo, que comienza a la altura del agujero occipital, alberga el bulbo y la médula, de modo que constituye un protector flexible y eficaz del citado eje nervioso. Esta protección no deja de tener contrapartida, ya que ciertas condiciones en determinados puntos, tanto el eje nervioso como los ejes raquídeos que emanan del mismo pueden entrar en conflicto, tal como se puede ver más adelante con su capa protectora raquídea. Consideradas en conjunto, la columna vertebral es rectilínea, vista de frente o de espaldas. No obstante, en algunos individuos puede darse una curva transversal sin que por ello se pueda afirmar que se trata de una curva patológica, evidentemente siempre y cuando permanezca dentro de los estrechos límites en los que se encuentra. En cambio, en el plano sagital, la columna vertebral presenta cuatro curvas que son de abajo a arriba. La curva sacra fija debido a la soldadura definitiva de las vértebras sacras. Esta curva es de concavidad anterior. La lordosis lumbar de concavidad posterior, la sifosis dorsal de convexidad posterior y la lordosis cervical de concavidad posterior. Cuando el individuo está en equilibrio normal en bipedestación, la parte posterior del cráneo, la espalda y los glúteos son tangentes a un plano vertical, una pared por ejemplo. La importancia de las curvas queda latente por las distancias entre el plano vertical y el vértice de las curvas. Cuando un sujeto está en equilibrio normal en bipedestación, la parte posterior del cráneo, la espalda y los glúteos son tangentes a un plano vertical, una pared por ejemplo, como se aprecia la figura superior en donde la persona está prácticamente en forma vertical. Y en la parte inferior podemos ofrecer 5 problemas que se pueden obtener fundamentalmente por problemas de carga o redistribución de las masas del cuerpo que hacen que cambie la condición de la columna vertebral. La existencia de las curvas vertebrales aumenta la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. En caso de una columna con 3 curvas móviles, su resistencia es 10 veces mayor que la de la columna rectilínea. El índice raquídeo de Delmas, que es la relación entre la longitud del raquis y su altura, teniendo en cuenta sus curvas, un raquis con curvas acentuadas
posee un índice menor de 94%, es decir, es más largo que alto, y un raquis con un índice de delmas superior a 96% posee curvas poco pronunciadas, es decir, es casi rectilíneo. Delmas demostró que un raquis con curvas pronunciadas es de tipo funcional, dinámico, mientras que el raquis con curvas poco acentuadas es de tipo funcional estático. En cuanto a la anatomía vertebral, en esta vértebra de tipo lumbar podemos apreciar las 7 estructuras básicas de una vértebra: el cuerpo de la vértebra, el arco vertebral, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, los pedículos, las carillas articulares superiores que articulan con la vértebra superior y las carillas articulares inferiores que articulan con la vértebra infrayacente. A lo largo de todo el raquis se establecen 3 columnas. Por delante, una columna principal formada por el apilamiento de los cuerpos vertebrales, y por detrás del cuerpo vertebral 2 columnas secundarias constituidas por el apilamiento de las apófisis articulares superiores e inferiores. Los cuerpos vertebrales están unidos entre sí por el disco intervertebral, mientras que las apófisis articulares lo están por articulaciones del tipo de artrodias. En cada nivel existe un agujero vertebral delimitado por delante por el cuerpo vertebral y por detrás por el arco posterior. La sucesión de todos estos agujeros vertebrales conforma a lo largo de todo el eje raquídeo el canal raquídeo, formado alternativamente por partes óseas en cada vértebra y por partes ligamentosas entre las vértebras a la altura del disco intervertebral y de los ligamentos del arco posterior. El cuerpo vertebral tiene la estructura de un hueso corto, es decir, una estructura en cascarón con una cortical de hueso denso, rodeando al tejido esponjoso. La cortical de la cara superior y la cara inferior del cuerpo vertebral se denomina meseta vertebral. Este es más espeso en su parte central, donde se halla una porción cartilaginosa. La periferia forma un reborde de rodete marginal. Este rodete procede del punto de osificación epifisiaria, que tiene la forma de un anillo y se une al resto del cuerpo vertebral hacia los 14 o 15 años de edad. Las alteraciones de osificación de este núcleo epifisiario constituyen la epifisitis vertebral o la enfermedad de Schauerman. En un corte vértico-frontal del cuerpo vertebral se puede constatar con claridad a cada lado corticales espesas arriba y abajo, la meseta tibial cubierta por una capa cartilaginosa y en el centro del cuerpo vertebral trabéculas de hueso esponjoso que se distribuyen siguiendo líneas de fuerza. Esas líneas son verticales y unen la meseta superior a la inferior, u horizontales que unen las 2 corticales laterales o también oblicuas, uniendo entonces la meseta inferior con las corticales laterales, y son las que le dan la fortaleza a la presión axial, en este caso al cuerpo vertebral. En un corte sagital aparecen nuevamente las citadas trabéculas verticales, pero además existen 2 sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras en abanico. Por una parte, un abanico que se origina en la meseta superior para expandirse a través de los 2 pedículos hacia la apófisis articular superior de cada lado y la apófisis espinosa. Por otra parte, un abanico que se origina en la meseta inferior para expandirse a través de los 2 pedículos hacia las 2 apófisis articulares inferiores y la apófisis espinosa. El cruce de estos 3 sistemas trabeculares establece puntos de gran resistencia, pero también un punto de menor resistencia, y en particular un triángulo de base anterior donde no existe más que trabéculas verticales. El raquis posee 2 divisiones funcionales: por delante el pilar anterior, cuya función es de soporte, y por detrás el pilar posterior, donde se encuentran las columnas articulares sujetas por el arco posterior. Mientras que el pilar anterior desempeña una función estática, el posterior desempeña una función dinámica. Hay una relación funcional
entre el pilar anterior y el posterior, asegurada por los pedículos vertebrales, formando una palanca de primer grado donde la articulación interapofisiaria es el apoyo. Ese sistema permite amortiguar las fuerzas de compresión axial. Hay anexos del pilar anterior, como el ligamento común anterior, el ligamento vertebral común posterior, y los anexos al arco posterior. Tienes el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, los ligamentos supraespinosos, los ligamentos intertransversos y los ligamentos interapofisiarios, los cuales se correlacionan con los números correspondientes. En la estructura del disco intervertebral encontramos un núcleo pulposo constituido en más de un 90% de agua y un anillo fibroso en cuyas capas se sitúan las fibras siguiendo un rayado casi desde la horizontal a la vertical, siendo a su vez opuestas y helicoidales, lo que le dan una gran resistencia a la presión, pero no a la rotación axial. Aprisionado bajo presión en su compartimiento entre dos mesetas vertebrales, el núcleo pulposo tiene una forma parecida a una esfera. Por lo tanto, en una primera aproximación se puede considerar que el núcleo se comporta como una canica intercalada entre dos planos. Este tipo de articulación, denominada de rótula, ofreciendo una gran posibilidad de movimientos, exactamente 6 grados de libertad: flexoextensión, inclinación a cada lado, deslizamiento sagital, deslizamiento transversal, rotación derecha y rotación izquierda, aunque cada movimiento es de escasa amplitud. Los movimientos de gran amplitud en la columna solo se pueden obtener gracias a la suma de numerosas articulaciones de este tipo. Las presiones ejercidas sobre el disco intervertebral son importantes, sobre todo cuanto más se aproxima al sacro. Si se consideran en principio únicamente las fuerzas de compresión axial, se puede determinar que cuando la meseta vertebral ejerce una fuerza sobre el disco intervertebral, la presión que recibe el núcleo equivale a la mitad de la carga aumentada en un 50%, y la presión ejercida sobre el anillo equivale a la otra mitad disminuida en un 50%. El núcleo soporta entonces el 75% de la carga y el anillo el 25%, de modo que en caso de una presión de 20 kilos, esta se distribuye en 15 kilos sobre el núcleo y 5 kilos sobre el anillo. El núcleo actúa como distribuidor de la presión en sentido horizontal sobre el anillo. En simple bipedestación en el disco L5S1, la compresión vertical que se ejerce sobre el núcleo se transmite por la periferia del anillo a razón de 28 kilogramos por centímetro lineal y de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas fuerzas aumentan de manera considerable en cuanto se sobrecarga el raquis. En la flexión anterior del tronco, la presión por centímetro cuadrado asciende a 58 kilogramos, mientras que la fuerza por centímetro lineal alcanza los 87 kilogramos. Durante el enderezamiento, estas cifras aumentan hasta 107 kilogramos por centímetro cuadrado y 174 kilogramos por centímetro lineal. Las presiones pueden alcanzar valores todavía más altos, y si el enderezamiento se lleva a cabo con una carga, en este caso las citadas presiones se aproximan a los valores del punto de ruptura en el disco. Cuando un disco está expuesto a una presión axial asimétrica, la meseta vertebral superior sufre una inflexión hacia el lado con más carga, desplazándose un ángulo de oscilación. Así, la fibra AB estará tensa en la posición AB, aunque simultáneamente la presión máxima del núcleo del lado de la flecha va a ejercerse sobre esa fibra AB, de modo que la devuelva a su posición inicial. Este mecanismo de autoestabilidad está ligado al estado de pretensión. Obsérvese pues que el anillo y el núcleo forman juntos una pareja funcional cuya eficacia depende de la integridad de ambos elementos. Si la presión interna del núcleo disminuye o si la capacidad de contenido del anillo desaparece, esa pareja funcional pierde inmediatamente su eficacia.
El núcleo reposa en la parte central de la meseta vertebral, en la parte cartilaginosa, pero con numerosos potos microscópicos que comunican el compartimiento del núcleo con el tejido esponjoso, situado bajo la meseta vertebral. Cuando se ejerce una presión importante sobre el eje del raquis, como es el caso de la influencia del peso del cuerpo en bipedestación, el agua que contiene la sustancia cartilaginosa del núcleo pasa a través de los orificios de la meseta vertebral hacia el centro de los cuerpos vertebrales. Si se mantiene esa presión estática durante todo el día, últimas horas de la noche, el núcleo está claramente menos hidratado, pero al inicio de la mañana se puede entonces deducir que el espesor del disco ha disminuido sensiblemente. Para un individuo normal, esa pérdida de espesor acumulado sobre la altura total del raquis puede alcanzar los 2 centímetros. Por el contrario, en el transcurso de la noche, en decúbito supino, los cuerpos vertebrales ya no sufren presión axial ejercida por la acción de la gravedad, sino únicamente la del tono muscular, muy relajado asimismo por el sueño. En este momento, la hidrofilia del núcleo atrae el agua que retoma de los cuerpos vertebrales al citado núcleo. El disco recobra entonces su grosor inicial, de modo que somos más altos por la mañana que por la noche, al ser el estado de descompresión más acentuado por la mañana que por la noche. La flexibilidad raquídea también es mayor y al comienzo de esa jornada. Las fuerzas de compresión sobre el disco son tanto más importantes a medida que se aproxima al sacro. Esto es incomprensible, dado que el peso del cuerpo que se soporta aumenta con la altura suprayacente. En el caso de un hombre de 80 kilos, se calcula que la cabeza pesa 3 kilogramos, los miembros superiores 14 kilogramos y el tronco 30 kilogramos. Si se estima que a la altura del disco L5-C1 el raquis soporta tan solo 2/3 del peso del tronco, aún así se alcanza una carga de 37 kilos, o sea aproximadamente la mitad del peso del cuerpo. A esto se añade el tono de los músculos paravertebrales, necesario para mantener la estática y la erección del tronco. Si además se añade el soporte de carga y la intervención de una sobrecarga brusca, se puede comprender perfectamente que los discos más inferiores del raquis lumbar están sometidos a fuerzas que sobrepasan a veces su resistencia, sobre todo en las personas mayores. El aplastamiento progresivo del disco lesionado no deja de repercutir en las articulaciones interapoficiarias. Cuando el espesor del disco es normal, tenemos la figura A, las relaciones de las superficies cartilaginosas a nivel de las articulaciones interapoficiarias son normales. La interlínea es paralela y regular. Cuando la altura del disco disminuye, como en la figura B, las relaciones articulares interapoficiarias se alteran y las interlíneas se entreabre hacia atrás. Esta distorsión articular es en sí misma y a la larga un factor de artrosis. En estas láminas podemos apreciar la presión en kilos a nivel de L3 en diferentes posturas, medidos con una laminita a ese nivel. Una persona en decúbito supino, una persona de 70 kilos, tiene una presión en decúbito supino de 30 kilogramos sobre la lumbar 3. Esa presión cambia si la persona está de pie, en donde se establece en la presión en la lumbar de 3 de 70 kilos, pero al solamente establecer la marcha, ya la presión sube a 85 kilos. Y sentado recto sin apoyo, esa presión llega a 100 kilogramos. Se vuelve más dramático cuando por lo menos la persona se ríe, en donde esa presión a nivel de L3 sube a 120 kilogramos. Y si lleva 20 kilogramos con las rodillas dobladas y la columna recta, esa presión se incrementa a nivel de la lumbar 3 a 210 kilogramos. Y si se levanta la persona con la columna inclinada, esa presión aumenta hasta 340 kilogramos. De manera que las posturas al momento de cargas tienen una influencia decisiva en la presión que se establece a nivel de L3. El espesor del disco no es el mismo en todos los niveles raquídeos. Es en el raquis lumbar donde el disco es más grueso, puesto que mide 9 milímetros de altura. En el raquis dorsal mide 5 milímetros de espesor
y en el raquis cervical su grosor es de 3 milímetros. Pero mucho más importante que su altura absoluta es la noción de proporción del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral. De hecho, esta proporción da perfecta idea de la movilidad del segmento raquídeo, ya que se constata que cuando más grande sea, más importante será su movilidad, en orden decreciente. Se puede constatar que el raquis cervical es más móvil, puesto que posee una relación disco-corpórea de 2/5. A continuación está el raquis lumbar, un poco menos móvil que el cervical y que posee una relación disco-corpórea de 1/3. Y por último, el menos móvil de los tres segmentos, el raquis lumbar, en donde su relación disco-corpórea es de 1/5 el tamaño de la vértebra. Las variaciones del disco según el nivel. En cortes sagittales de los diferentes segmentos del raquis se puede observar que el núcleo no se localizó exactamente en el centro del disco. Si se divide el espesor antero-posterior del disco en 10 partes iguales, el núcleo se sitúa, en el caso del raquis cervical, que se aprecia en la figura 42, a 4/10 del borde anterior y a 3/10 del borde posterior, ocupando el 3/10. Su situación corresponde exactamente al eje de movilidad en la flecha blanca. En el caso del raquis dorsal, en la figura 43, la localización del núcleo es la misma en relación tanto al borde anterior como al borde posterior del disco. El núcleo en sí ocupa 3/10, pero su situación en relación al eje de movilidad se desplaza hacia atrás. La flecha blanca que representa el citado eje pasa claramente por delante del núcleo. En el caso del raquis lumbar, que se representa en la figura 44, el núcleo se localiza a 4/10 del borde anterior del disco y a 2/10 del borde posterior, pero él solo ocupa 4/10, es decir, una superficie mayor que corresponde a fuerzas axiales más importantes, como es en el caso del raquis cervical. Su situación corresponde exactamente a las del eje de movilidad, como se representa en la flecha blanca. Aquí apreciamos el comportamiento del disco intervertebral en los movimientos elementales, tanto de tracción axial, el movimiento normal de presión, de contracción axial porque haya una carga axial, en el movimiento de extensión, donde trata de irse hacia adelante, en el movimiento de flexión, donde el comportamiento del disco tiende a irse hacia atrás, en el de inclinación lateral, del lado derecho se va hacia el lado izquierdo, en el de torsión, en donde se mantiene en la parte central y en donde ocurren cargas opuestas que trata de mantenerse en el centro para equilibrar a ambos lados. En cuanto a la solidez vertebral, la solidez, habíamos dicho, que va a depender básicamente de las tres curvaturas, que ofrece 10 veces mayor protección, y tiene que ver que los cuerpos vertebrales en cono, los discos intervertebrales como amortiguadores, las articulaciones posteriores, los ligamentos y los tendones. Y este elemento va a estar asociado, la solidez, reforzada en cuanto a la contracción muscular protectora y a la respuesta autonómica del cuerpo ante un evento externo. La solidez del cuerpo vertebral va a provenir en sujetos menores de 40 años en un 45% de la cortical externa y un 55% del hueso trabecular esponjoso. En sujetos mayores de 40 años, un 65% de la cortical externa y un 35% del hueso trabecular esponjoso. A medida que avanza la edad, la solidez va a depender de la cortical externa por la aparición de la osteoporosis. La solidez también del arco vertebral depende de la dirección de los esfuerzos ejercidos sobre el sistema, bien sean internos o externos. La carga de rotura es de 70 kilogramos para un esfuerzo en sentido vertical y de 150 kilogramos si la tracción se realiza en sentido horizontal o anteroposterior. La solidez vertebral en cuanto al disco intervertebral, su función es hidrodinámica y amortiguadora. En el caso de un joven, el núcleo, la matriz del centro del núcleo pulposo es mucoide, de tipo gelatinosa,
mientras que en un anciano esa parte central del disco va a ser fibrocartilaginosa a fibrosa. Entonces, el disco intervertebral en una persona joven, menor de 40 años, está hidratado y resiste hasta 800 kilogramos de presión. Pero en una persona de más de 60 años en condiciones generales, denominada anciana, está deshidratado y resiste menos de 350 kilogramos de presión. Esta solidez a nivel ligamentario mantiene físicamente los ligamentos, la unión disco-vértebra, que mantiene a su vez su cohesión por el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior, la cápsula articular, especialmente en las facetas articulares, y los ligamentos interespinosos y ligamentos supraespinosos. En este caso, a nivel ligamentario, la solidez que se encuentra en la columna va a depender de la carga de rotura del ligamento común vertebral anterior, que es cercana a los 34 kilogramos. La carga de rotura del ligamento común vertebral posterior, que es de 18 kilogramos, y podríamos hablar aquí de que la solidez in vitro de esta unidad vértebro, disco, ligamento con presión vertical en personas menores de 40 años es de 800 kilogramos, mientras que esa resistencia en personas mayores de 60 años va a reducirse a menos de la mitad, a solo 350 kilogramos. En cuanto a la movilidad vertebral, que está definida por los diferentes movimientos que tiene la columna, flexión, extensión, inclinación lateral y rotación, va a estar garantizada esa movilidad vertebral a nivel de los diferentes segmentos gracias a la sucesión alternativa y armoniosa de discos y vértebras. En cada nivel va a depender de la altura del disco vertebral, que debe ser aproximadamente 1/5 de la altura total de la vértebra respectiva, la orientación de las facetas articulares posteriores vertebrales, la configuración vertebral que tiene que ver directamente con la morfología de las vértebras. Por ejemplo, la apófisis odontoides frente a la cervical 1 evita la lateroflexión a ese nivel, y si se obliga a esa acción se producen accidentes manuales. La configuración y elementos óseos sobreañadidos, por ejemplo la caja torácica, los estudios han revelado que las costillas y el esternón disminuyen la potencial movilidad dorsal en 30% a la flexión, en 30% la extensión, en 45% la flexión lateral y en 30% a la rotación de la misma. En este gráfico se puede apreciar en forma general los diferentes movimientos que le dan a la columna la sucesión armoniosa de discos y vértebras. Se puede apreciar la flexión máxima, ¿verdad?, a nivel de cada uno de los segmentos, la extensión máxima y cómo la sucesión armoniosa puede dar un conjunto de movimientos que hacen que sean de máxima amplitud en la columna. Y en este gráfico que está acá se puede apreciar el movimiento de inflexión lateral de la columna, ¿verdad?, a nivel de los diferentes segmentos, a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar y en su conjunto. La rotación del raquis axial en la columna a nivel lumbar es de solo 5 grados, a nivel dorsal de 35 grados y a nivel cervical de hasta 45 grados. De allí la importancia que tiene por lo menos conocer estos movimientos para los futuros tratamientos que vamos a utilizar dentro del marco de las terapias manuales, especialmente en la quiropráctica. Aquí se puede medir el ángulo entre la vertical y la línea que une el borde anteroposterior del trocánter mayor. Aquí utilizaríamos un goniómetro, ¿sí? Ese ángulo incluye también una amplitud de la flexión de la cadera. Se puede localizar el nivel alcanzado por el borde de los dedos al realizar una flexión del tronco en bipedestación con las rodillas extendidas. En ese caso, la flexión también incluye una amplitud de la flexión de cadera. Igualmente, se puede hacer especialmente a partir del ángulo entre la vertical y la línea que une el borde anterosuperior del trocánter mayor y el ángulo del acromión
en máxima extensión. Esta medida integra cierto grado de extensión en las caderas, pero nos permite el grado máximo de extensión de las personas y nos determina también la rigidez de su columna lumbar. En este gráfico se mide el ángulo constituido por la vertical y la línea que une el extremo superior del surco interglúteo y la apófisis espinosa de la cervical 7. Un método más práctico consiste en localizar el nivel alcanzado por los dedos de la mano del lado de la inclinación, por encima de la rodilla, al nivel de esta y por debajo de la misma, lo que nos daría también si existen problemas por lo menos a nivel de la verticalidad de la columna, si exista una escoliosis de la columna en vista desde el póstero anterior. La amplitud clínica de rotación axial del raquis dorsolumbar, ¿sí?, se debe observar al sujeto desde arriba para inmovilizar la pelvis. En este caso, la persona debe sentarse en una silla de respaldo bajo con las pelvis y las rodillas bien sujetas. El plano de referencia es el frontal. La rotación se aprecia por el ángulo formado por la línea de los hombros en el plano frontal. El término de listesis indica el deslizamiento por traslación de un cuerpo vertebral sobre el inmediatamente inferior. Se ha definido traslación como el movimiento en una línea recta paralela a la superficie de un cuerpo rígido. Se trata de una fuerza que sigue esa dirección y que posee una determinada magnitud. La traslación y la listesis son movimientos de especial importancia en la inestabilidad de la columna. Una vértebra inclinada ventralmente tiende a deslizarse hacia adelante sobre la vértebra inmediatamente inferior debido a la curvatura fisiológica de la columna por el efecto de la gravedad. Un ejemplo de ello lo encontramos en la columna lumbosacra. A comienzos del siglo XX, Lovett observó un movimiento de acoplamiento de la columna y su actividad diaria de flexión, y alegó que la flexión lateral probablemente no existe como movimiento puro, sino que se considera parte de un movimiento compuesto en la flexión y rotación de la columna. La figura muestra en A, vista posterior de la columna erecta, las 5 vértebras se encuentran alineadas en un plano sagital, S el sacro, y en B la flexión lateral hacia la derecha, acompañada de rotación hacia el lado convexo de la flexión. Se genera entonces una fuerza. En la figura superior se muestra la flexión-rotación de la columna en relación al plano de las carillas articulares. En posición erecta se muestra el alineamiento paralelo de las carillas. La posición inclinada muestra el movimiento asimétrico de las carillas. R, la rotación, E, la extensión y LG, la línea de gravedad, los cuales afectan considerablemente estos elementos a cualquiera de los movimientos de la columna. En esta figura se muestran los planos asimétricos durante el movimiento de torsión. La simetría en los planos de movimiento varía entre 0 y 15 grados respecto del plano sagital, bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. En la parte posterior del cuerpo vertebral hay elementos óseos que forman el canal medular y una lámina que contiene las carillas articulares, la articulación interapofisiaria o cigoapofisiaria, como aparece en algunos textos. Las carillas articulares forman una articulación diartrodial con cápsula y líquido sinovial donde se articulan la carilla superior de la vértebra inferior y la carilla inferior de la vértebra superior. En cuanto a la orientación de las carillas, en un plano vertical permite el movimiento de flexoextensión, pero limita el movimiento de lateroflexión y la rotación. Su función es también aumentar la rigidez ante la torsión del anillo y prevenir las listesis. ¿Sí? Aunque en la flexoextensión del tronco, las carillas articulares realizan un movimiento de flexión y extensión, así como una ligera rotación y lateroflexión, el grado total de movimiento se ve limitado por ellas. Las carillas, en la figura B, ante una inflexión se separan en el lado convexo y se sobreponen en el cóncavo.
En la figura B de la derecha, ante una rotación las carillas impactan, y en la figura B de abajo el contacto de las carillas en el lado cóncavo impide que se incremente el movimiento. En el ritmo lumbopélvico, la pelvis permanece estática mientras la columna lumbar inicia la flexión. La flexión afecta a cada unidad funcional con un movimiento de flexión y algún deslizamiento cuando la flexión del tronco se realiza totalmente. La limitación miofacial ayuda también a la limitación de la flexión completa. Hay una restricción de la flexión en la columna lumbar. En los últimos 15 grados de flexión de la columna lumbar, los músculos extensores están relajados y la limitación se debe a los ligamentos posteriores y los tejidos de la fascia. En los primeros 45 grados de flexión del tronco, los músculos extensores se contraen excéntricamente para permitir la flexión. La columna en hiperextensión mantiene los tejidos flexibles relajados. En el ritmo lumbopélvico, el rol de la pelvis. Cuando mediante una extensión volvemos a la postura erguida en la columna lumbar y aparece de nuevo su lordosis, la fascia ejerce fuerza con componentes musculares esporádicos. La pelvis también regresa a su posición neutra. Es como un desenrollamiento de la pelvis. En este cuadro, desarrollado por Capanghi, se aprecia la movilidad vertebral de la columna. Y aquí encontramos que por lo menos a nivel del segmento C0, C1, que es donde se desarrolla el movimiento del sí, la flexoextensión, lo máximo que encontramos son flexiones de 15 grados y extensiones de 15 grados. La inclinación lateral se dice que es 0 y la rotación es 0. A nivel del segmento C1, C2, a nivel del Atlas Axis, la flexión-extensión es de 15 grados. La inclinación lateral es 0, pero la rotación es de 25 grados. Es donde arranca el movimiento del no. A nivel de C2 hasta C7, abarcando todo el complejo cervical, la flexión es de 70 grados, la extensión es de 80 grados, la inclinación lateral es de 15 grados con rotación asociada y la rotación es de 25 grados con inclinación asociada. A nivel del raquis dorsal, desde D1 a D12, la flexión es de 30 grados, la extensión 40 grados, la inclinación lateral de 30 grados y la rotación axial de 30 grados. Y a nivel del segmento lumbar, desde L1 hasta S1, hasta L5, hasta lumbar 5, sacro 1, la flexión máxima es de 40 grados, la extensión es de 30 grados, la inclinación lateral de 20 a 30 grados y la rotación es de solo 10 grados. Este cuadrito hay que tenerlo presente, tenerlo siempre presente, porque es el que nos va a sacar de dudas cada vez que nos encontremos con un problema a nivel de cualquiera de los segmentos de la columna vertebral. La protección vertebral entonces va a estar definida por la capacidad que tiene la columna de guardar la médula espinal, las raíces nerviosas, la cola de caballo. Y dentro de la raíz nerviosa o de la columna vertebral, el líquido cefalorraquídeo y todo lo que es la médula espinal.